Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saluda su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estamos hoy aquí en representación de mi pastor y amigo José Oscar Martínez Rivera, el cual no pudo estar presente en esta tarde. Venimos para traerle el mensaje que Dios nos ha dado en este día para su hermoso y querido pueblo. Los números a llamar son los 787-897-1200 y el 787-897-3889. Estaremos orando por usted al final de este mensaje, ya sea cualquiera sea su necesidad, o si es por usted o por un familiar, un amigo, solo llame y pídanos la oración, que para eso estamos aquí a su disposición. Esta programación viene como cortesía de Defensores de la Fe, nuestra congregación que está ubicada en el barrio de Callejones, en este pueblo de Lares. Estamos ubicados entre la carretera 129 y la 454, en lo que se le conoce como la vereda o camino de Maús. Allí estamos comenzando los martes. Los servicios de los martes comienzan a las 7 de la noche con oración, seguido de nuestros estudios bíblicos para niños, jóvenes y adultos. Los jueves tenemos un grupo de hermanos que se reúnen a orar en la congregación, y los viernes tenemos servicios alternados de diferentes asociaciones de niños, jóvenes, damas, caballeros y servicios misioneros. Los domingos tenemos un grupo de hermanos que se reúnen temprano en la mañana a orar. Luego a las 10 de la mañana comienzan nuestros servicios de adoración y alabanza, seguidos del mensaje evangelístico. Si usted no tiene una casa de oración, si usted no tiene un templo, un lugar donde usted pueda decir, esta es mi casa de oración, le invitamos a que nos visite. Las puertas de nuestra congregación están abiertas para usted y su familia. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una enseñanza, un mensaje, una corta prédica, como usted le quiera llamar, que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y quiero leerle el versículo 5 y el 6. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que le añadas bendición en el nombre de Jesús. Padre, donde quiera que estas ondas radiales lleguen en esta tarde y donde quiera que este mensaje entre, nosotros confesamos en esta tarde que va a haber liberación, va a haber sanación, va a haber restauración. Aquellas personas que se hayan apartado de ti por un motivo o por otro, en esta tarde proclamamos en el nombre de Jesús que regresan al redil del Señor. Confesamos con nuestra boca que hay sanaciones, que hay liberaciones, que hay restauraciones, que se rompen los yugos de Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sobre todo, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una exhortación que lleva por título De muerte a vida, y el tema que quiero desarrollar en esta tarde es vida. Y si yo preguntara en esta tarde qué es vida para usted, probablemente comenzarían a llamar diferentes personas a darme su explicación de lo que es vida para ellos desde su punto de vista. Yo quiero compartir con ustedes lo que es el término o la explicación vida basado en el punto científico. Vida, condición que distingue a los seres orgánicos, caracterizada fundamentalmente por el crecimiento y por la capacidad de reproducción
y de respuesta a un estímulo. Pues esa sería la definición científica para vida. Si le preguntara a un ateo qué es vida para él, pues el ateo me diría que vida para él pues sería la explicación de Darwin, que vendría siendo la evolución del ser humano conforme a lo que dice Darwin, este hombre. Pero ese no es la explicación que quiero dejar con ustedes en esta tarde, porque nosotros los cristianos no nos basamos o no nos regimos por lo que Darwin cree que fue la existencia o la creación del hombre. El hombre, el ser humano, usted y yo, somos la creación de un Dios vivo, único y de poder. La Sagrada Escritura, en ninguna parte, en ningún capítulo, en ningún libro de la Sagrada Escritura, nos dicen que el hombre, que la mujer fueron el producto de una evolución. Dice que somos el producto de la creación de un ser superior, de un ser maravilloso, de un ser extraordinario, de un ser que no tiene que pedirle permiso a nadie, porque no hay nadie por encima de él. Él es lo máximo. Y dice la palabra que Dios, con su palabra, creó las galaxias, creó los planetas, y cuando creó el planeta Tierra, con su palabra creó las plantas, los árboles y los animales. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, lo hizo con sus manos, lo formó de sus manos, se tomó el tiempo, hizo al hombre con lujos y detalles, y dice que luego sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A esa es la teoría que yo me aferro, y a ese es el punto que queremos llegar esta tarde. Jesús estaba hablando con sus discípulos y Jesús le dice, Tomás le dice, y lo voy a volver a leer, Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde va. ¿Cómo pues sabemos el camino? Tomás pensaba que el Señor Jesús iba a ir por un camino o por una vereda para el lugar donde él pensaba llegar. Y Tomás le dice, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber cómo llegar a ti? Y Jesús le dice, a esto le responde, le dice, yo soy el camino. Le dice, yo soy el camino que el hombre tiene que seguir para poder llegar a la presencia del Padre. Le dice, nadie podrá llegar a la presencia del Padre si no atraviesa por mí, si no es autorizado por mí, si no es guiado por mí. ¿Sabe? En el mundo hay muchos caminos y hay gente que actualmente, yo me debería decir que hay miles de millones de personas andando por caminos y son caminos de muerte, porque Proverbios 14:12 nos dice, hay caminos que al hombre parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Y hay miles de millones de personas caminando hoy en día por caminos que supuestamente ellos consideran el camino legítimo. Hay gente que cuando usted habla con ellos o cuando usted los oye hablar, dicen, las cosas me van tan bien, las cosas van de viento en popa, van de mejor en mejor, y no puedo escoger, no podría yo estar por mejor camino. Y hay muchas de estas personas que están en caminos, en negocios ilícitos. Pero la palabra me dice que el pago del pecado es muerte. Y dice Proverbio, no lo digo yo, dice que aunque estos caminos parezcan ser caminos saludables, caminos buenos, que el fin de ese camino es camino de muerte. Y hay mucha gente caminando hoy en día de esa forma. ¿Por qué? Porque no han venido al camino correcto. Jesús le dijo a los discípulos que Él era el camino. Jesús es el camino que todos tenemos que seguir. Vivimos con las expectativas de que algún día queremos llegar a la presencia del Padre. Y hay mucha gente que está caminando hoy en día por muchas doctrinas falsas y creen que esa doctrina, que ese camino donde ellos están, los va a llevar a la vida eterna. Y en el mundo hay muchos caminos, hay muchas doctrinas que enseñan enseñanzas de hombres. La palabra dice que no nos dejemos engañar de las fábulas de los hombres, que
que tengamos cuidado a lo que escuchamos y en qué creemos, que tengamos cuidado a qué personas seguimos. Lo que pasa es que el ser humano tiende a repetir la conducta que ve de los padres y de los abuelos. Y yo voy a ser claro en lo que digo, no voy a decorar las cosas, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces, los seres humanos están en unos caminos que papá, que mamá, que abuelo, que los bisabuelos le enseñaron. Y pues, obviamente, ellos anduvieron en esos caminos porque los padres y los abuelos de ellos también los guiaron por ese camino. No quiere decir que ese sea el camino correcto, pero como les sembraron esa semilla en su mente y en su corazón desde su niñez, pues ellos juran y perjuran que están en el camino correcto. Pero Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino. Porque para eso fue que Jesús vino, para que el hombre caminara conforme a la voluntad de Dios. Y hay muchas denominaciones en este mundo que ellos dicen que esa es la doctrina o el camino correcto para que el ser humano alcance su salvación. Pero mira lo que nos dice Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino al Padre. Si hubiera otro camino, si hubiera otro personaje bíblico bajo el cual el ser humano pudiera llegar a la presencia del Padre, Jesús lo hubiera dicho. Jesús hubiera dicho, mira, hay varios caminos para llegar a la presencia de mi Padre. Hay varios caminos que te pueden llevar o dar acceso al trono de la gracia. Y es bajo este nombre, es bajo este otro nombre, es bajo este personaje. No, Jesús dijo que Él es el camino. No hay otro camino al Padre. Solamente Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo Hijo. El que descendió del cielo, el que vio desde allá arriba por el camino que el hombre iba caminando acá abajo en la tierra. Y le dijo al Padre, mira cómo va el hombre. El hombre va rumbo a la deriva. Todos se van a perder si siguen por ese camino. Y vio la necesidad tan grande que había aquí en la tierra de venir a guiar al hombre por el camino correcto, que descendió y se convirtió en hombre para enseñarnos el camino correcto al Padre. Y le dijo a Tomás, mira, yo soy el camino. Y no solo que le dijo a Tomás que él era el camino, le dijo, yo soy la verdad. ¿Cuántas verdades hay? ¿En qué verdad tú has creído? ¿O en qué verdad estás creyendo? ¿O qué te han vendido a ti como la verdad? Jesús es la verdad legítima. Jesús dijo, yo soy la verdad. Viendo el concepto verdad, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, podemos decir que verdad es una manera de empatizar y construir relaciones fuertes y duraderas. Decir la verdad nos hace más humanos, más cercanos unos a otros y nos permite relacionarnos más y mejor con las personas que queremos o con las personas que tenemos proyectos en común. Eso es decir la verdad, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista humano. Eso es la verdad. La verdad, pues obviamente sería todo lo contrario a una mentira y una mentira sería todo lo contrario a una verdad. Qué triste, ¿verdad? Es cuando nos mienten. Qué triste se siente el corazón, el alma y el espíritu cuando personas que usted confía en ellos le mienten a usted, ¿verdad? Eso duele en el alma. Y muchas veces la persona que te está contando la mentira piensa que tú eres ajeno o ignorante a esa mentira y piensa, nada, yo le estoy mintiendo, pero él no sabe que le estoy mintiendo o ella no sabe que le estoy mintiendo. Yo le cuento esto como si fuera una verdad, me lo va a creer. Pero es como un doble dolor, porque uno dice, caramba, yo sé que me está mintiendo. Y encima de que yo sé que me está contando una mentira, me lo cuenta con esa certeza como si se fuera la verdad. Pero, pues, esas son ¿verdad? Las formas que tiene el enemigo de trabajar con las personas y engañar a las personas. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Y le dijo a sus discípulos, yo soy la verdad. Cuando Jesús
perdón, cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Él dijo, yo soy la verdad, lo que nos está diciendo es que Él es verdadero, que Él es real, que Él es exacto, que Él es preciso, que Él es confiable, que Él es seguro, que Él es honesto, que Él es recto. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, les está diciendo, yo soy fidedigno. En otras palabras, le dijo, yo soy alguien en quien tú puedes confiar. Hoy en día que difícil es, ¿verdad?, conseguir muchas veces personas en quien uno pueda confiar al 100. A veces nosotros como personas pues tenemos un círculo bastante amplio en la vida y debido a las cosas que suceden hay que cerrar un poco el círculo y dejar fuera del círculo a personas que uno pues confiaba en ellas. Pero pues mi papá decía, en esta vida se vive y se aprende, ¿verdad? Pero Jesús es el camino y Jesús es la verdad en quien tú y yo podemos confiar y Él nunca y jamás nos va a defraudar. Jesús es la verdad que no se puede manipular. ¿Por qué digo que Jesús es la verdad que no se puede manipular? Porque hay gente que les gusta manipular la verdad. Vivimos en un mundo donde hay personas que aprenden, tienen una labia y una como digo yo, una arte para manipular la verdad y coger una verdad, algo que es cierto, lo manipulan y lo dañan. Pero Jesús es la verdad que no puede ser manipulada. Juan capítulo 15, el versículo 8, Jesús le dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, en este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. En esta metáfora, Jesús representa la vid. Es la fuente de vida, alimento y vitalidad espiritual. Para los que en Él confían, los pámpanos somos nosotros, sus seguidores, los creyentes que estamos conectados a Él y recibimos vida y sustento espiritual de Él. Por eso Él le dijo a sus discípulos, yo soy la vida, le dijo, yo soy el camino, porque no hay otro camino que te pueda llevar al Padre que no sea yo. No hay otra manera que el hombre, no hay otra cosa que el hombre pueda practicar que lo pueda llevar al Padre, sino solamente a través de mí. Para eso yo he venido, digo, eso soy el camino. Y le digo, y yo soy la verdad también. La verdad única es Él. Y a la misma vez le dice, yo soy la vida, porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Por eso vemos la metáfora de la vid. Y Él se compara a una vid que pues podríamos decir que es como un bejuco, como una mata de calabaza, ¿verdad? Y usted ve que la calabaza, pues ese bejuco echa la flor. Y si esa flor se mantiene pegada, conectada a esa vid, va a convertirse en una calabaza y va a dar fruto. Pero si esa flor se cae, se desconecta de la vid, ya no puede dar fruto, se seca y se muere. Por eso es que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, tenemos que mantenernos conectados a la vid. Y Cristo es la vid. Y nosotros somos los pámpanos y tenemos que mantenernos conectados a Él para llevar fruto. El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, desde el versículo 11 al 17, vemos un acontecimiento. Dice que Jesús llega a una ciudad llamada Naín. Y cuando llega a Naín, Jesús se encuentra con un evento. Allí había una persona o unos seres queridos que llevaban un féretro, iban a enterrar un difunto. Iba una viuda y era madre del joven que iba en el féretro, ¿verdad? Y esa mujer iba desconsolada, iba afligida en gran manera, iba llorando, iba sufriendo. Aparte de ser viuda, ahora su único hijo muere. No dice cómo muere, no dice si fue un accidente laboral,
no dice si se cayó de un árbol y sufrió la muerte, no dice si tenía alguna enfermedad crónica que le causó la muerte, solo dicen que ellos iban a llevar ese entierro y llevaban ese féretro, llevaban ese joven, y la madre iba llorando y afligida y desconsolada. Y tampoco dice que nadie llamó a Jesús, le digo, Jesús, maestro, mira, ven acá, mira, esta señora, esta mujer, esta viuda perdió a su hijo, ¿qué tú podrías hacer en una situación como esta? No dice nada, solo dice que él se acercó y mandó a detener el féretro. Y fíjate que Jesús, lo único que le dice al joven es, joven, a ti te digo, levántate. Fue lo único que le dijo al joven. Ni le preguntó a la viuda, señora, ¿tiene usted fe? Señora, ¿cree usted que yo tengo la autoridad para hacer este milagro o para devolverle la vida a su hijo? No hizo preguntas a nadie, no cuestionó a nadie, ni preguntó de qué había muerto el joven. Solamente se acercó al féretro y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque al Jesús ver la condición de aquella mujer, la aflicción tan grande que aquella madre llevaba, al Jesús ver la tristeza por la cual estaba pasando aquella madre, dice que fue movido con pasión. Fue movido con pasión y le devolvió a su hijo y se lo dio. Y siguió su camino, ¿verdad? Eso fue precisamente lo que el Padre hizo desde el cielo. Por eso es que la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición tan triste por la cual o bajo la cual el ser humano caminaba y la conducta tan terrible que el ser humano tenía en la tierra causó tristeza en el corazón de papá al punto donde él dijo, hijo, tenemos que hacer algo, porque si dejamos al ser humano que siga en esas condiciones, obviamente todos van a perecer. Y el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad, el amor tan inmenso, que el amor de Dios no se puede comparar con ningún otro amor terrenal, llevó al Padre para permitirle al Hijo descender de su trono de gloria y venir a esta tierra para enseñarnos que Él es el camino correcto al Padre, para enseñarnos que la conducta que el ser humano lleva en la tierra no es agradable a Dios. Y si en aquel tiempo la conducta de aquellas personas no le agradaban a papá Dios, que la población era mucho menos que ahora. Imagínese usted ahora la condición y la conducta del ser humano cuando el mundo está con tanta población y sigue multiplicándose la población. Y yo me atrevo a decir que mientras más se multiplica el ser humano, más se multiplica el pecado sobre la faz de esta tierra. Pero qué bueno es saber que hay un camino, que hay una verdad y que hay uno que es la vida, que tras que nos lleva al Padre nos conecta con Él y que el ser humano puede alcanzar esa conexión que tenía nuestros primeros padres allá en el Edén, que a causa del pecado, de la desobediencia, perdieron esa conexión. Yo me atrevería a decir que el mundo está en caos. Y me atrevo a decir también que el caos de la humanidad comenzó cuando Adán y Eva le fallaron a Dios. Ahí comenzó todo el caos de esta tierra. Porque si usted lee la Biblia, ve en Génesis cómo Caín se levanta en contra de su hermano al punto de que le quita la vida. Cómo el pecado del ser humano comenzó a llenar la tierra al punto donde Dios llama a un hombre y le ordena a este hombre construir un barco, un arca, y para que él y su familia se puedan refugiar ahí junto con los animales. Y no le voy a hacer el cuento del arca porque usted lo sabe, pero para que usted vea cómo el pecado del ser humano se va propagando tanto por la tierra que decide papá que tenía que aniquilar toda esa gente que estaban caminando sobre la faz de la tierra.
Y a pesar de haber hecho ese evento del diluvio, se limpia la tierra, pero vemos que el pecado continúa. Porque sale Noé con sus hijos del arca y al poco tiempo, pues, el enemigo de las almas manipula a Cam y por ahí volvió otra vez a propagarse la maldad sobre la tierra hasta el sol de hoy. Por ahí hay una canción del mundo secular que dice que si Jesús volviera al mundo lo volverían a matar. Pues mira, yo tengo noticias buenas y noticias malas. La noticia buena es que Jesús iba a volver al mundo. Y la noticia mala para los que piensan que lo van a volver a matar es que no lo van a volver a matar. Porque Jesús no va a regresar al mundo como un cordero. Jesús no va a regresar al mundo para que lo pongan nuevamente en una cruz y lo vuelvan a crucificar. Jesús va a regresar primeramente para levantar un pueblo que le ama, un pueblo que ha creído en Él, un pueblo que lo busca, un pueblo que lo predica. Jesús va a regresar a buscar a su pueblo. Y número 2, Jesús va a regresar otra vez para hacer juicio sobre la tierra. Va a regresar como un rey glorificado. No va a regresar para que lo bofeteen, no va a regresar para que lo ocupan, mucho menos va a regresar para ponerse en manos de hombres pecadores para que lo maten. Él sí va a regresar, pero va a regresar como un Dios glorificado, como lo que Él es. Alabado sea Dios. La palabra nos dice en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el versículo 21 al 23, nos encontramos con una situación aquí, que yo sé que usted es muy familiarizado con esta historia, y es con la situación de Jairo. Jairo era fariseo, y Jairo conocía muy bien la ley, porque dice la palabra que era un principado de la sinagoga, de los principales. O sea, tenía puestos en la sinagoga donde tenía poder y autoridad. Era un hombre de autoridad en la sinagoga. Y Jairo fue quien le dio el visto bueno a Cristo para que Cristo pudiera leer los escritos en la sinagoga. Aquellos escritos santos que el pueblo judío tenía en la sinagoga, pues los escritos para ellos eran muy sagrados y no todo el mundo los podía tocar. Y Jairo le dio el visto bueno a Cristo para que los leyera en la sinagoga. Y Jairo había visto a Jesús predicar y ministrar en la sinagoga. Inclusive lo vio en la sinagoga en una ocasión cuando un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo daba voces dentro del templo y quería sacar a la luz que Jesús era el Mesías y quién era Jesús. Y Jesús lo mandó a callar y le ordenó que saliera de ese hombre. Jairo había vivido esa experiencia con Cristo. Y cuando la hija de Jairo enfermó de gravedad, Jairo no fue a los principales de la sinagoga, no fue a los jefes de la sinagoga para pedirle permiso a ellos que si él podía ir a Jesús. Jairo puso todo eso en la balanza menor y Jairo dijo: yo voy a buscar a Jesús porque yo sé que Jesús es vida y vida en abundancia. Y Jairo salió a toda prisa sin importarle su posición dentro de la sinagoga. Aquella decisión, aquella actitud que Jairo asumió de acercarse a Cristo y buscar a Cristo para buscar la solución al problema de su hija, le pudo haber costado a Jairo su posición dentro de la sinagoga. Los fariseos eran muy celosos con su doctrina. Y sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y Saulo pertenecía a la secta de los fariseos. Y Pablo estaba bien conectado a lo que sucedía dentro del Sanedrín. Tenía voz y voto también. O sea que la secta de los fariseos era dura. Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo, ¿qué hacía él? Desolaba la iglesia, seguía a los cristianos, los encadenaba y los llevaba a Jerusalén para ser azotado y encarcelado. Jairo venía de esa secta. Pero a Jairo no le preocupó eso, ni le asustó eso. Ni siquiera pensó en qué le podían hacer los líderes del Sanedrín a él si se enteraban que había ido a buscar a Cristo. Jairo salió a toda prisa a buscar al Señor. Y dice que llegó a él y dio voces y dijo: maestro, mi hija está enferma.
y lo más seguro es que la enfermedad que mi hija tiene la va a matar. Y mientras Jairo estaba con el maestro, dicen que llegó uno y le dijo, Señor, ya no molestes más al maestro porque tu hija ya ha muerto. Mas Jesús le dijo, no temáis, solo creed, le dijo a Jairo. Solo cree, no temas, solo cree. Y, ¿sabes? Hay mucha gente que dicen que no creen en esto, en la Sagrada Escritura, porque ellos dicen, yo le he buscado la lógica a esto y esto no tiene lógica. Muchas cosas aquí no tienen lógica. Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que Dios se mueve en la lógica? ¿Dónde dice en la Sagrada Escritura que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es movido por la lógica? Dios se mueve, ¿sabe cómo? Dios se mueve en nuestras vidas por la fe. Sí, Dios va a trabajar con nuestra fe. Cristo trabaja con tu fe. El Espíritu Santo trabaja con tu fe. Satanás trabaja con tu duda. Y Satanás trabaja con la duda mía. Pero Dios trabaja con nuestra fe. Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el Evangelio es movido por fe. Por eso es que la palabra dice en hebreo que fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer en algo que no vemos. Por eso es que la fe es algo poderoso, hermano, amigo que me oye. Yo no sé cuál sea tu condición esta tarde. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé por qué estés atravesando, ¿verdad? No sé por qué camino vas andando. No sé cuál sea la verdad que te hayan vendido. O no sé, ¿verdad? A qué tú te aferras, que tú llames vida. Yo he escuchado a mucha gente que dice, wow, la vida es buena. La vida es rica, dice mucha gente. Y yo no me quiero morir. ¿Sabes? Que vivimos en un mundo donde pues salimos a hacer nuestros asuntos personales y querramos o no, escuchamos a mucha gente hablar, porque la gente hoy en día habla en voz alta, hasta por celulares, los oye hablando y hablan en voz alta. Ponen a la gente hasta en speakerphone cuando hablan por celulares. Y usted, aunque esté sentado a la distancia, pues muchas veces usted oye las conversaciones ajenas que muchas de ellas son desagradables y uno no quisiera ni escucharlas, pero otras veces uno se pone a escuchar y uno dice, wow, cómo vive la gente en este mundo, cómo está el mundo está en caos. Y mucha gente, cuando usted los oye hablar, dice, wow, la vida es buena, la vida me trata bien. Y hablan con amistades por teléfono y uno oye las conversaciones. Y le dicen, no, muchachos, mi vida va todo chévere, de viento en popa, muchachos, mejor no me puede tratar la vida. Yo amo esta vida, la vida es buena. Pero ¿qué llamamos vida? ¿Verdad? ¿Qué categorizamos vida? Tener muchas propiedades, muchos bienes terrenales, tener mucho dinero, ¿verdad? Eso es vida. Disfrutar de todos los grandes manjares que producen, que hay muchos restaurantes, comer bueno es vida. Vestir bien, tener carros de lujo. Eso es lo que mucha gente llama vida. Jesús dijo que Él era la vida. Si queremos tener vida, tenemos que estar conectados a Cristo. Si queremos llegar al Padre, queremos conocer a ese Creador, tenemos que caminar en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy la vida. Y hoy en día hay miles de millones de personas que están muertos en vida. Por eso todo el que viene a Cristo Jesús pasa de muerte a vida. Y de esos miles de millones que andan por distintos caminos en el mundo, muchos de esos caminos, la mayoría, son caminos de muerte, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Aleluya. Mucha gente no viene a Cristo, ¿sabe por qué? Porque les causa vergüenza. Les causa vergüenza. Sí, así como te lo digo. Les causa vergüenza decir en público que son creyentes o seguidores de un Dios que ellos no ven. Sí, porque mucha gente dice, oh, yo soy como Tomás, yo tengo que ver para creer. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que no hay que ver para creer. La palabra dice, dichosos los que creen sin ver. ¿Entiendes? Así que creer sin ver
es una virtud. Y yo no he visto a Cristo. Yo no he visto a mi Padre Celestial. Yo no he visto al Espíritu Santo. Pero yo creo que Él es real. Yo creo que sí, que Él existe. Yo creo que Él vino a esta tierra, que Jesús vino y que se dio por amor a mí y por amor a ti. Que se dio por amor a toda humanidad. Yo creo que Él es el camino. Yo creo que Él es la verdad. Y yo sé y creo que en Él sí hay vida, y vida en abundancia, y hay vida eterna. Y mucha gente pues no vienen a Cristo por vergüenza. Hay gente que a veces uno lo oye hablar y dice, y tú vas a la iglesia, tú pierdes tu tiempo con eso. Yo he escuchado personas decir, tú crees en Dios, tú crees que Dios existe, tú crees que Dios va a venir por ti. Yo escuché a una persona una vez decir, y me lo dijo a mí mismo, me dijo, ¿tú crees que Dios te va a levantar a ti en un rapto, que ustedes llaman rapto? Un americano, me lo dijo en inglés. Me dijo, ¿tú te crees que tú te vas a ir para allá arriba en lo que ustedes dicen el rapto? Y yo le dije, sí, yo lo creo y lo estoy esperando. Entonces hay mucha gente que no vienen a Cristo por vergüenza, les da vergüenza que la gente los vean y les lo señale, digan, oh, mira, ahí va uno de esos que le dicen cristiano. Mira, si aquel dice que es cristiano, aquel cree en Cristo, nunca lo ha visto, pero cree en Él. Pues sépase que eso se llama fe y yo activo mi fe. Mi fe dice que la palabra dice que fe es certeza de lo que se espera. Yo lo espero a Él con certeza y convicción de lo que no se ve, y yo estoy convencido en cuerpo, a mi espíritu, que Él es real y que Él existe. La palabra dice en Marcos 8:38. Escucha lo que el Señor le dijo. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta gente incrédula y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es decir, que si sentimos vergüenza por Cristo, dice que Él también sentirá vergüenza por nosotros. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo es posible, digo yo, que tanta gente en esta humanidad, en este mundo, pueda pasar por alto tan grande sacrificio como el que hizo Jesús? Yo conozco personas a las cuales yo amo con mi corazón, que los quiero mucho porque son familiares, ¿verdad? No voy a decir los nombres, eso no es necesario, pero y tienen a Jesús por tan poca cosa. Tienen a Cristo como pues, lo ven, lo visualizan como si fuera un profeta. No, que Jesús, perdón, no, que Jesús es un profeta. Y yo le digo, pues sí, Jesús era un profeta, y aparte de profeta, era juez, y era sacerdote también mientras estaba en la tierra. Era profeta y sacerdote y juez, pero él sigue siendo juez y sacerdote delante del Padre para con la humanidad. Y Jesús es juez. No es tan poca cosa como mucha gente en el mundo lo cree. Si medite usted, amado hermano y amigo, si la muerte de Cristo en la cruz no hubiera sido necesaria para que esta humanidad encontrara el camino al Padre, ¿usted cree que Dios Padre hubiera permitido que su Hijo tomara aquel castigo que tomó, sufriera de la forma tan violenta en que sufrió, cargara aquel madero tan pesado y se dejara crucificar y que su costado fuera traspasado con una lanza? Todo por nada. Ese sacrificio, mucha gente lo tiene por tan poca cosa, como que eso no es nada, dicen. Algunas personas dicen que no tienen que, personas dicen, yo no tengo que aceptar a Cristo para ser salvo. Ellos dicen, si Cristo me aceptó a mí, ¿para qué yo tengo que aceptarlo a Él? Pero eso no es lo que dice la palabra en Romanos. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo tengo que hacer profesión de fe. Yo tengo que hacer confesión de fe. Yo tengo que creer y confesar con mi boca que Él es real, que Él es verídico, que Él es veraz, que Él es el camino, como Él dice, que Él es la verdad, como Él dice, y que Él es la vida inconfundible, ¿verdad? Y hay gente pues que no quieren, hay gente que no vienen a Cristo por no perder su posición social, porque trabajan en lugares llenos de gente atea y todos los que están ahí son ateos y dicen, bueno,
Si yo quiero pertenecer a este combo y quiero seguir gozando de los beneficios que da este combo, yo no puedo públicamente confesar que creo en Dios y que creo en Cristo, porque entonces esta gente me va a dar de codo y prefieren el combo y los beneficios que da el mundo que confesar con su boca que Dios es real y que Dios existe. Y se quedan en ese combo y se pierden. Se pierden porque les da vergüenza confesar que hay un Dios vivo y de poder. Alabado sea Dios. Donde está Cristo, donde está Jesús, hay vida y vida en abundancia. Tomemos el ejemplo de Jairo. Jairo no se sentó a pensar y a decir, wow, pero es que mi hija está enferma, mi hija está grave, pero si yo corro a donde Jesús, los compañeros de la sinagoga, los compañeros de aquí, se van a enterar que Jairo fue a buscar a Cristo y que Jairo no está aferrado a la ley, me van a llamar y me van a destituir. Jairo no se puso a pensar en eso. Jairo, como dije yo, puso eso en la balanza menor. Dijo, Jesús es la solución a la enfermedad de mi hija y yo lo voy a ir a buscar. Pase lo que pase, diga a la gente lo que la gente diga, me señalen como me señalen, dijo Jairo, voy a buscarlo. Y fue y lo buscó, ¿sabe? Y valió la pena porque ¿qué le dijo Cristo a la hija de Jairo? Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Se la devolvió porque la fe de Jairo movió a Cristo a hacer la obra en su hija. Tu fe y mi fe es lo que va a mover a Dios a hacer la obra en nuestra vida y en nuestros seres queridos. Y quiero avanzar porque el tiempo avanza, amado hermano, ¿verdad? Estamos exhortando bajo el tema de muerte a vida, ¿verdad? Y dijimos que Cristo es vida en abundancia. Y hay mucha gente que está caminando por este mundo que supuestamente están vivos, pero están muertos en vida. ¿Y qué me dice si hablamos del hijo de la viuda de Naín y hablamos de la hija de Jairo? No podemos pasar por alto a nuestro querido amigo Lázaro. Sabemos que las hermanas de Lázaro mandaron razón a Jesús y le dijeron, Señor, mi hermano está enfermo, ven. Y Jesús sabía lo que estaba pasando en casa de Lázaro. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, porque habrá algo que Dios no sepa. Habrá algo que Dios no sepa de nosotros. Habrá algo que yo vaya a hacer ahorita o mañana que Dios no sepa. Habrá algo que usted vaya a hacer esta tarde, esta noche o mañana que Dios no sepa. Dios lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios es todopoderoso, si Dios es omnipresente, la palabra nos dice que Él es omnisciente. Y si Él es omnisciente, quiere decir que Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces Dios sabe todas las cosas. Dios todo lo sabe. No hay nada dentro de mí o de mi mente que yo pueda esconder de Dios, porque Él todo lo escudriña, todo. Y hablando de Lázaro, Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, pero Él dijo, no te preocupes, que la enfermedad de Lázaro no es enfermedad de muerte. Y cuando llegaron allá a la ciudad donde estaba Lázaro, se acercó Marta y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Jesús a Marta? Le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la primicia de las resurrecciones. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos y subió al Padre. Y nosotros vamos a resucitar porque Él resucitó. Si nosotros no nos vamos en el levantamiento de la iglesia, nos vamos al sonar la trompeta, como dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego, los que hayamos quedado, seremos levantados para reunirnos con Él sobre las nubes. Esa es la vida de la cual yo he querido hablarte en esta tarde. No la vida que conforme a la teoría de Darwin, mucha gente cree. Si vas a creer en algo que se llama vida, cree en Cristo Jesús. Cree en el Hijo del Dios viviente. Cree en Jesucristo, en el que murió en aquel madero y resucitó al tercer día. Porque Cristo mismo dijo, mi vida nadie me la quita, dijo Él. Yo la pongo para volverla a tomar. Y eso fue precisamente lo que Él hizo por ti y por mí, por una humanidad
que se pierde. Él dio su vida en recompensa por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea, que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, tenga vida y vida en abundancia. Y Lázaro, pues ya había muerto, llevaba 4 días, conforme a las Escrituras, y ya de día decía que salía mal olor de aquella tumba. Y Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿dónde han puesto el cuerpo? Llevadme. Y le dijo, mover la piedra. Y lo único que le dijo a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Wow. Lo único que le dijo, ven fuera. Dice que Lázaro salió envuelto en venda. Y Jesús le dijo, desatarlo y dejarlo ir. Mira, hermano, qué gran milagro sucedió ahí. ¿Usted sabe lo que es una sangre descompuesta? Los órganos se estaban pudriendo. Allí no había vida. Allí ya el corazón, los pulmones, los riñones, todo había dejado de funcionar. Dice que el cuerpo de día estaba en un estado de composición. Y el Señor Jesús lo único que le dijo es, Lázaro, ven fuera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere darnos vida. Estamos caminando, mucha gente en este mundo caminando muertos en vida. Y Dios quiere darle vida a esas personas. Pero tienen que venir a Él. Tienen que abrirle ese corazón duro y dejarlo entrar. Dejarlo entrar. Deja que Cristo entre en su vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es, el que esté muerto en cuanto al cuerpo, porque el alma y el espíritu sabemos que no muere, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, y si cree en Él, vivirá. Y sabe, hay varias porciones bíblicas que certifican y confirman que Jesús es vida y vida en abundancia. Si te lee las escrituras de Génesis, dice Génesis 2:7, Isaías 40:31, Isaías 41:10, Jeremías 29:11, el Salmo 73:26, Proverbios 3:5 y 6, Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 10:10, Romanos 5:10, Romanos 6:23. ¿Ok? Todos estos versículos confirman la existencia y la posición de Jesús allá arriba en el reino de Dios, Padre. Él es real, Cristo es real y yo no tengo que verlo para creerlo. Y me gustaría que en esta tarde, si hay algunas personas que no han tenido ese privilegio de decir que creen por fe, que nos llamen, que vamos a estar orando por ustedes. Y si usted tiene alguna necesidad, sea de sanación, sea de liberación, si usted se encuentra pasando por momentos difíciles en su vida, llámenos, que vamos a orar y haga lo que dice la palabra, active su fe, crea por fe, que todo para Dios es posible. Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios, nada, y eso significa nada, todo es posible para Dios. El Dios del cual yo le estoy hablando en esta tarde es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. Quería compartir con ustedes esta palabra que está en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, eso es refiriéndose a Jesús, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Queremos vivir, ¿verdad? La gente quiere vivir y hay gente que dicen que cuando se mueran van para un mejor lugar. Yo les he escuchado hablar así. Yo escucho a gente que dicen que cuando se mueren van para un mejor lugar. Y a mí me gusta prestar mucha atención a veces cuando estoy en los lugares públicos y oigo gente hablando. Yo paro orejas, paro oídos. Porque si usted quiere conocer a alguien, déjelo que hable. Eso lo aprendí yo hace muchos años, cuando vivía en Estados Unidos, trabajaba en una compañía y tenía un jefe que era francés americano y me dijo, mira, si tú quieres conocer a las personas, déjalas que hablen, me dijo. No les impida que hablen, déjalas que hablen, porque hablando van a decir lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir, decían. Déjalo que hablen. Y es verdad, usted quiere conocer a una persona, déjalo que hable. Déjalo que hable. Cuando usted esté en un sitio y
Y hay gente hablando, escuche. Entonces yo he escuchado a la gente hablar y para muchas personas, todo el que se muere va a parar a un lugar bueno. Todo el que se muere va a parar a un lugar bueno. No importa lo que haya sido mientras haya estado aquí en la tierra en vida. No importa lo que haya hecho. No importa su conducta. No importa cómo andaba. No importa por el camino que se dejaba guiar. No importa cuál era su verdad. Pero cuando mueren, pues todos van conforme a ellos a un lugar de gozo y felicidad. Entonces yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo es posible que la gente que han practicado lo malo día tras día, mes tras mes, año tras año, y la muerte los sorprende así repentinamente? Es una explosión, qué sé yo qué, ¿verdad? O que estén parados en una esquina por allá, haya un tiroteo y 2 o 3 balas lo alcancen. Y entonces ahora están en un lugar de gozo, de paz y de alegría. Entonces, la conducta de las personas no tiene una consecuencia. Mis acciones no traen consecuencias. Mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de pensar no tiene una paga. O sea, lo que yo hago, ¿verdad? Para ponerme de ejemplo, si yo soy una persona que practico todo lo malo y no me arrepiento de mi mal y parto de esta tierra, me voy a ir a un lugar de paz, de gozo, de felicidad, sin habérmelo ganado. Las cosas se ganan. Las cosas buenas hay que ganárselas en la vida. Dice la palabra que en el juicio de Cristo, cada quien recibirá conforme a como haya hecho aquí en la tierra. Yo voy a recibir una paga conforme a mi conducta aquí en la tierra. Dice que todos seremos llamados al tribunal de Cristo para recibir la paga conforme a nuestra conducta. Entonces yo no creo que, disculpa mi hermano, yo no creo que si un individuo no cree en Dios, no busca a Dios, no pide perdón por lo que hace, no se arrepiente de su maldad, yo no creo, ¿verdad? Usted me disculpa si estoy erróneo, yo no creo que esa persona al cerrar los ojos aquí, al dejar de existir en la tierra, va a ir a parar a la presencia de un Dios santo y glorificado y de amor y de perdón. Yo no lo creo. Yo creo que dice que recibirá la paga conforme a cómo se haya conducido la tierra. Y mire, para poner un ejemplo más sencillo, toda persona que trabaja en una corporación, que se esfuerza, que es responsable, que llega al trabajo a tiempo, que cumple con sus deberes de empleado, que es obediente dentro de la compañía, que se esfuerza más de lo que le piden, al final de la semana es recompensado monetariamente por ese esfuerzo. Y el perezoso, el vago, el que llega tarde, el que falta cuando le parece, el que se ausenta cuando le da la gana, el que trabaja si quiere y si no, no hace nada, se sienta, pues también va a ser recompensado conforme a sus acciones. Y así es la vida, así es la vida. Todos vamos a recibir conforme a aquello que hemos creído. Si yo no creo en nadie, si yo no creo en nada, si yo creo que cuando se me apaguen la luz interna, se acabó todo y me enterraron y fui a parar 6 pies bajo tierra y ahí terminó todo, pues eso es lo que me va a tocar. Pero hay mucha gente que cree en eso, hay mucha gente que dice que cuando sus ojos se cierran aquí, lo ponen 6 pies bajo tierra y ahí terminó todo. Pues no, amados hermanos, le quiero dejar saber, amigo, que Cristo es la solución al problema mundial. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Todavía estamos a tiempo. Entreguémosle a Él nuestra vida, entreguémosle nuestro corazón. Así que, amados hermanos, estaremos orando por aquellas personas que han llamado y el mundo está en caos y Cristo es la solución. Y con esto cierro. En estos días se ha estado publicando una noticia por las redes sociales y hay mucha gente alarmada. Hay mucha gente alarmada. Hay que decir las cosas como son. Hay mucha gente entrando en pánico porque supuestamente hay unos dicen que es un cometa, otros dicen que es una nave espacial que viene desde lo más profundo del espacio que se dirige hacia la Tierra, viajando a más de 58,000
kilómetros por segundo. Eso es una velocidad impresionante, ¿sabes? Impresionante. Y supuestamente viene rumbo al sistema solar de nosotros. ¿Es un cometa? Yo no lo sé. ¿Es una nave espacial? Tampoco lo sé. Pero ¿sabe qué? A mí no me preocupa si es un cometa o una nave. Porque para los que están en Cristo Jesús hay vida y hay esperanza. Y el Señor dijo que Él estaría con nosotros. Y el Señor no va a dejar que nada malo le pase a su pueblo. Así que el reino satánico se manifiesta también, hermano, amigo. Satanás tiene su forma de manifestarse y el tiempo se acaba, pero quiero dejar esto con ustedes porque hace mucho tiempo atrás que yo tuve conocimiento de esta que les voy a hablar. Yo vi en sueños muchas naves bajar del cielo, muchas naves bajando del cielo, y de esas naves salieron unos hombres vestidos de negro y decían, los mandaron a buscar a ustedes, súbanse a las naves para llevarlos con él. Y yo les dije en voz alta, no, porque la palabra me dice que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego el pueblo restante será arrebatado para reunirnos con el Señor sobre las nubes. Dios no va a mandar a nadie a buscarte. Cristo no va a mandar a nadie a buscarte. Él te va a venir a buscar él mismo. Satanás va a engañar a mucha gente y mucha gente va a tomar decisiones drásticas basadas en el miedo. Aférrate a Cristo, aférrate a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Dios me los bendiga. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.